que es la arquitectura sustentable. Me atrapó cuando era como ustedes, una estudiante. Tuve la suerte de tener un buen profesor, un buen formador que me hizo encontrar el gusto y la pasión por esta arquitectura que, bueno, hay algunos alumnos que ya me han escuchado varias veces decirlo, para mí es la buena arquitectura, que es la arquitectura sustentable. Entonces, bueno, esta charla, como el nombre lo indicaba, vamos a ver qué es la arquitectura sustentable, cómo llegamos a poder construirla, diseñarla, proyectarla, y dónde lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con los qué origen tiene, qué significa, qué es, y qué pilares posee, ¿sí? ¿Qué es? Si empezamos a estudiar desde un análisis de las palabras, sustentable viene de sustento, es decir, de la manera de mantenerse para vivir, ¿sí? Automantenerse para vivir. Dentro de esta definición de sustento y de sustentable, hace referencia a lo que es la característica del proceso. Ese proceso se puede dividir, ¿sí?, en varias partes, y estas partes, una característica principal que tiene que tener es que se puede modificar y se puede transformar para poder alcanzar ese objetivo final que es la sustentabilidad o el autosustento, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, que es de esta visión de procesos, o sea, de un grupo de elementos que componen ese proceso, podemos ir desmembrando el concepto y desmembrando las formas para poder alcanzar ese objetivo, hacer arquitectura sustentable, o vislumbrar, apuntar a lo que es el desarrollo sustentable. ¿Qué tratados nos van enmarcando en la historia para nosotros poder encontrarnos hoy hablando abiertamente de lo que es la arquitectura sustentable, de lo que es la sustentabilidad, de lo que es el desarrollo sustentable? Fíjense, allá por el 58 a.C., Vitruvio, en sus primeros escritos y tratados de la arquitectura, él hace énfasis sobre lo que es la arquitectura y el hábitat, ¿sí?, los espacios en diálogo común con el medio ambiente, en diálogo común en donde se van a sentar, a qué clima van a responder. Él en sus tratados habla de cómo hacer ingresar el sol en los espacios, de cómo ventilar esos espacios. Ya nos está dando ciertas pautas, ¿sí?, de cómo tiene que ser ese edificio, ser ese hábitat para que el humano encuentre lo que busca en un edificio. ¿Qué es? Cobijo, ¿sí?, un lugar de resguardo. Entonces, bueno, ya Vitruvio empezaba a hablar de esto. Luego, en la historia, es como que a medida que la tecnología va dando pasos en pos de mejorar el hábitat y en pos de solucionar ciertos problemas, como por ejemplo es la aparición de la mica para poder cerrar las aberturas, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese camino, la arquitectura empieza a cerrarse, empieza a independizarse de ese clima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología le podía proveer lo que el clima antes le daba. ¿Sí? Entonces, en 1930, Frank Lloyd Wright, que es uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna, escribe su tratado de la naturaleza como inspiración. Él hace alusión que personalmente él encuentra en esa naturaleza, en ese ambiente, la musa para su obra de arquitectura. Si ustedes van a ver su obra de arquitectura, lo van a poder verificar. Toda su obra, en general,
trata de hacer ese diálogo, de que el hombre no pierda esa conexión con el exterior, con el ambiente. Si bien esté cobijado y esté bajo un espacio que le brinde confort, que no pierda esa conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que olvidar de que el hombre es uno con el ambiente, es parte de ese ambiente. Entonces, buscamos confort, porque eso es lo que ha buscado el hombre en su historia y lo seguimos buscando, pero siempre en conexión directa con ese ambiente. Ya dentro de los últimos 30, 40 años, empezamos a hablar un poco más en detalle de lo que es la sustentabilidad. Aparece el libro Nuestro Futuro Común, que es de Harlem Brundtland, en donde aparecen los primeros indicios y la primera definición concreta de lo que es el desarrollo sustentable, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es, pero fíjense, en 1987 hay alguien que advierte que el desarrollo debe ir ligado a una mirada de sustentabilidad. Esta mirada de sustentabilidad, si lo han escuchado a la definición o al informe de Brundtland, que es como comúnmente se denomina, hace hincapié en que nuestro desarrollo no debe bajo ninguna mirada pisar o ocupar las oportunidades que tienen o que deben tener las generaciones que vienen atrás nuestro. Entonces, nos hace despertar al mundo entero una mirada nueva sobre lo que es el desarrollo. Y ahí aparece este concepto de desarrollo sustentable. Entonces, luego está la Cumbre de Río, que es donde aparece dentro de lo que es el desarrollo. Antes se miraba el desarrollo teniendo en foco a lo que era la economía y la sociedad. Dentro de estos dos grandes aspectos se incorpora lo que es el aspecto ambiental, es decir, nos vamos a desarrollar económicamente considerando en un gran sentido a esta sociedad, pero no tenemos que perder de vista a este ambiente. En 1997 se hace la cumbre de Río, la cumbre sobre el cambio climático, y en esta cumbre aparece lo que es el protocolo de Kioto, que es un protocolo en donde diferentes países del mundo se suman o no, hay algunos que se suman, después se bajan, un movimiento político que tiene, pero ¿de qué hablaba este protocolo? Hablaba de que como sociedades, ¿sí? Algunas sociedades un poco más desarrolladas, otras sociedades menos desarrolladas, tenían que hacer caso a esta situación ambiental. Entonces, haciendo caso en qué sentido, en la forma de buscar este desarrollo, intentando disminuir el impacto ambiental, ¿sí? Luego aparece la conferencia de Johannesburgo en el 2002, donde aparece ya dentro de lo que es el desarrollo sostenible a las personas, ya no se habla de un grupo, sino se habla de la persona individuo, ¿sí? Y de la equidad o de la falta de equidad que había en este tipo de desarrollo económicos. Entonces se comienza a hablar desde el desarrollo sustentable o del desarrollo sostenible, ya con estos pilares bien marcados de una manera fuerte. Luego en el 2012 aparece la Cumbre de Río, que tiene como principales actores a los ecologistas, los cuales cuando termina la Cumbre de Río dan como un comunicado oficial que ha sido un fracaso total. ¿Por qué? Porque en la cumbre se hace un importante desarrollo político, ¿sí? Dejando muy de lado este aspecto ecológico a lo cual pretendían llegar o, digamos, intentar acordar
ciertas pautas los ecologistas, los ambientalistas, los científicos que se dedicaban a esto. Y en el 2015, en el Acuerdo de París, aparece lo que es la Agenda 2030, que específicamente establece los Objetivos de Desarrollo Sustentable, comúnmente llamados ODS. Son 17 objetivos que marcan, ¿sí?, las pautas y las formas de trabajo de todos los países. ¿Para qué? Para justamente alcanzar y para poder caminar en lo que es el desarrollo sustentable. Dentro de todos estos tratados he marcado 3 que me parecen los que son icónicos en la historia de lo que es el desarrollo sustentable. ¿Por qué icónicos? En 1987, perdón, en 1987 aparece esta idea de tener en cuenta que nosotros tenemos que ser conscientes y responsables en el uso de los recursos, no solo para utilizarlos de manera eficiente, sino también teniendo en cuenta que atrás de nuestro vienen generaciones que también los van a querer utilizar, ¿sí? Luego, en 1997, como les decía, en la cumbre del cambio climático, el protocolo de Kioto. ¿Por qué lo considero icónico? Porque es el primer protocolo que establece las pautas para reducir los gases de efecto invernadero. Se comienza a hablar de esta situación de cambio climático que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, que ya hay muchas sociedades y muchos países que la están sufriendo. Entonces, se arma todo un protocolo de trabajo al cual, como les decía recién, países se tienen que adherir o no, se adhieren o se salen o no, para poder alcanzar este objetivo. ¿Cuál es? La disminución de los gases de efecto invernadero. Y por último, considero icónico el Acuerdo de París, porque es donde se establecen de manera concreta las diferentes áreas de acción para poder alcanzar este tipo de desarrollo. Si ya se le da una bajada más práctica, ¿no? Ya no nos salimos un poco de la parte de la teoría y comenzamos a hablar de manera práctica en los diferentes aspectos que hacen el desarrollo sustentable. Entonces, decíamos que el desarrollo sustentable va a ser el que va a satisfacer las necesidades de la sociedad presente sin comprometer la habilidad de las sociedades futuras para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? En este concepto hay 2 situaciones muy importantes, que una es la necesidad esencial de satisfacer las necesidades, ¿sí? Pero en esta necesidad esencial de satisfacer las necesidades tenemos que ser conscientes y apelar siempre a una equidad entre la parte de la sociedad más pobre y la parte de la sociedad más rica, ¿sí? Si bien tenemos que hacerlo con una mirada a las futuras generaciones, no nos podemos olvidar de lo que está sucediendo hoy en horizontal, es decir, ¿qué le está pasando a la persona que hoy en día menos tiene? ¿Tiene el mismo acceso a la energía que yo? ¿Tiene el mismo acceso al agua limpia? Esta situación de inequidad hay que mirarla, hay que verla cuando hablamos de desarrollo sustentable, ¿sí? Y otra cuestión muy importante que tiene este concepto es la limitación que tiene el ambiente para poder responder a las necesidades y a las demandas de esta sociedad. Tenemos que estar muy alerta, muy bien preparados para poder darnos cuenta cuando ese límite estamos por alcanzar ese límite, ¿sí? Entonces, este concepto, así como muy utilizado, hasta muy vapuleado casi ya en todos estos años, tenemos que empezar a mirarlo con nuevas visiones y a buscar la equidad de este desarrollo sustentable y la capacidad de poder identificar los límites. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque ustedes como
estudiantes y como futuros hacedores del hábitat, sean ingenieros o sean arquitectos, tenemos que aprender a encontrar estos límites, aprender a encontrar a dónde el ambiente nos dice basta, hasta acá, y poder de manera racional, de manera responsable, poder dar esa mirada a nuestros clientes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los pilares del desarrollo sustentable? Como les decía recién, el ambiental, el económico y el social. Dentro de lo que es el desarrollo, como les decía anteriormente, siempre se hablaba de desarrollo económico y de lo que la sociedad debía hacer en pos de ese desarrollo económico. Toda la historia nos ha marcado grandes crisis o grandes puntos de quiebre en donde ese desarrollo económico llevó a la sociedad a un cambio. Hoy en día ese cambio, y bueno, hoy en día no, ya hace unos cuantos años, ese cambio nos lo está mostrando también el ambiente. Es decir, si nosotros engrosamos tanto la capa de ozono, por ejemplo, que engrosamos no, al revés, debilitamos tanto la capa de ozono que tenemos problemas con la radiación solar en los árticos. Bueno, a ver, ¿qué nos está diciendo este ambiente? ¿Qué nos está diciendo el ambiente a esta sociedad? Y esta sociedad, ¿cómo debe resolver responsablemente ese desarrollo para seguir mirando ese ambiente, para poder seguir utilizando esos recursos sin hacerle daño a ese mismo ambiente, ¿sí? Entonces, los pilares del desarrollo sustentable van a ser el ambiental, el económico y el social, en una situación circular, ¿sí? Indefectiblemente tienen que estar los tres, hoy día ya se ha entendido a nivel mundial, les diría, que el desarrollo debe respetar estas tres dimensiones, estos tres pilares. Ahora bien, ¿qué pasa en esta situación de equidad que yo les decía recién, cuando lo miramos desde una perspectiva más bien psicológica, más bien con la motivación del hombre? Es decir, ¿qué motivación tiene que tener el hombre como político, como actor, como el día de mañana ustedes, como actores del hábitat construido, para poder llegar o para poder tener como meta a alcanzar la sustentabilidad o el desarrollo sustentable? La pirámide de Maslow nos muestra que la motivación humana siempre va a estar condicionada con las necesidades que vaya resolviendo. Es decir, si yo tengo mis necesidades básicas irresueltas, es decir, si yo no sé qué voy a comer al mediodía, y es una realidad que no puedo estar pensando en la sustentabilidad, ¿sí? Si yo voy y, qué sé yo, a ver, por dar un ejemplo, mato un pollo para poder comer y no voy a estar pensando si eso es sustentable, si habían más pollos para el que viene atrás, o sea, tenemos que tener esto en mente. ¿Y por qué hago referencia a estas pirámides? Primero tenemos que estar autorrealizados como sociedad para poder estar pensando en que nuestro hábitat tiene que ser sustentable y para poder después pensar o alcanzar el desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto y por qué les muestro estas pirámides de Maslow que están condicionadas bajo la motivación? Porque ustedes, hay necesidades como yo, gracias a Dios o gracias al universo, como lo prefieran, que las tenemos satisfechas, pero no podemos ir y exigir a la gente que no tiene estas necesidades satisfechas que tengan esta mirada. La responsabilidad de tener esta mirada cae sobre nosotros, cae sobre los que tenemos la gracia de tener estas necesidades básicas resueltas y poder mirar de manera holística cómo podemos alcanzar esta sustentabilidad, cómo podemos alcanzar este desarrollo sustentable, ayudando a que esta otra parte de la sociedad que está caída del sistema pueda subirse
en estas tendencias mundiales, ¿sí? Bien, ahora, hablando de lo que es específicamente la arquitectura, ¿qué es la arquitectura sustentable? La arquitectura sustentable va a ser la que va a promover una visión del proyecto de forma holística, considerando el ambiente, ¿sí?, desde una eficiencia energética, desde el manejo y desde el uso eficiente y responsable de los recursos, de los materiales, con una impronta en lo que es la equidad social, ¿sí? Si yo me olvido, cuando hago arquitectura sustentable, de la situación social, o si me olvido de cómo manejar los recursos que tengo a la mano, no estoy haciendo arquitectura sustentable. Entonces, la importancia, ¿sí?, de el hacer arquitectura sustentable también tiene en consideración los pilares que mencionamos. Dentro de lo que es la arquitectura sustentable vamos a encontrar la arquitectura bioclimática. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? Justamente esto que hablaba Vitruvio, de esto que hablaba Frank Lloyd Wright, que era ver al clima como un recurso. Es decir, si hay un sol fuerte y yo tengo frío, ver de qué manera puedo hacer ingresar esa radiación solar al espacio para calefaccionarme. Si yo tengo calor, ¿cómo puedo resolver el espacio para poder ventilarlo, para poder enfriarlo, ¿sí? ¿De qué manera puedo utilizar ese clima? ¿De qué manera puedo utilizar las estrategias que tiene ese clima para poder acondicionar térmicamente y naturalmente mi espacio? De eso se aboca lo que es la arquitectura bioclimática, que es una parte de la arquitectura sustentable. Y es una parte importante, ¿por qué? Porque si yo no hago buena arquitectura bioclimática, no voy a poder alcanzar una buena eficiencia energética, por ejemplo, o no voy a poder alcanzar un buen manejo y uso de los recursos en cuanto a materiales, agua, etc., ¿sí? Y también, desde la parte social, muchas veces es mucho más económico climatizar naturalmente mi edificio o permitir que la persona climatice naturalmente su edificio, a que condenarlo a la demanda permanente de energía para que esa persona esté en confort, ¿sí? ¿Por qué digo esto? La persona, y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre como hacedores del hábitat, el ser humano va a estar siempre y ha estado siempre en búsqueda del confort. Entonces, si yo no se lo propicio, o sea, si en mi edificio no le propicia confort, lo va a buscar de otra manera. En términos prácticos, siempre esa manera que va a encontrar es con grandes consumos de energía. Entonces, los aspectos claves de la arquitectura sustentable tiene que ser la equidad, ¿sí? Yo le tengo que proveer la posibilidad de tener confort a una persona con mayor y otra persona con menores recursos económicos. Una futuridad, ¿por qué? Porque este edificio tiene que permanecer en el futuro y adaptarse. Tengo que saber que viene y que no puedo esquivar, que hay un cambio climático, al que no puedo escaparme, y ese edificio le tiene que hacer frente a ese cambio climático, a esa futuridad de la familia, que esa familia crece o que decrece, en fin. Tengo que tener en cuenta que el edificio va a ser también un ser que tiene que responder, un sistema que tiene que responder a seres vivos. Y el medio ambiente. Siempre tenemos que tener esta conexión con el medio ambiente, porque si no la genero yo, la va a generar la persona que quiera vivir adelante. Bien, las dimensiones de la arquitectura sustentable son 6. ¿Y en qué sentido? Nosotros vamos a tener siempre un edificio, ¿sí?, que le vamos a dar forma en el 3D. A esto nosotros como arquitectos, como ingenieros, estamos muy acostumbrados.
Lo que nos muestra la arquitectura sustentable es que ese edificio que nosotros dejamos parado, que vamos a ir con el champán cuando lo inauguremos, vamos a estar muy contentos, tiene otras dimensiones, que va a ser, la cuarta dimensión va a ser en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese edificio va a tener un consumo de energía, ¿para qué? Para poder brindar confort. Entonces, cuando yo dejo ese edificio funcionando, bonito, hermoso, como me salió el proyecto, tengo que tener en cuenta que yo estoy pudiendo generar dos cosas en ese edificio, que sea un edificio eficiente o un edificio altamente consumidor de energía. Eso lo voy a tener que haber definido antes para poder tener un buen resultado en su funcionamiento en el tiempo, ¿sí? Y no solo en la energía, sino que un edificio que sea deficitario o que tenga un mal diseño desde el aspecto sustentable, va a generar también la demanda de recursos, de materiales, de recursos humanos que tal vez no hubiesen hecho falta si el edificio hubiese tenido estas dimensiones en consideración. En general, los errores que yo pueda cometer cuando yo levanto mi edificio en 3D y no consideré el 4D, lo voy a apagar de una manera simple en la quinta dimensión, que es la dimensión económica, ¿sí? Todo recurso, todo lo que yo necesite para que mi edificio funcione de manera eficiente, que me permita desarrollar las actividades que yo tengo que desarrollar adentro. Si tengo que estudiar, que me permita estudiar. Si tengo que trabajar, que me permita trabajar. Si tengo que vivir, que me permita vivir. Todo eso va a tener un costo, ¿sí? Entonces también es una dimensión de la arquitectura sustentable. Si yo mal resolví el 3D y el 4D, voy a pagarlo en esta quinta dimensión, ¿sí? Y la sexta dimensión es la que reúne las otras dimensiones que yo les he estado comentando. Es el funcionamiento. Si es un edificio sustentable, pensado, proyectado, diseñado y construido bajo estos lineamientos de la sustentabilidad que hemos hablado hasta ahora, su funcionamiento, como les decía al principio, va a sustentarse en sí mismo, ¿sí? No va a necesitar grandes extendidos de red eléctrica para iluminar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a tener una iluminación natural acorde a las tareas que se tengan que realizar en él. No va a necesitar grandes sistemas de climatización. ¿Por qué? Porque va a responder y va a poder trabajar con el clima del lugar, permitiendo que alcanzar el confort térmico sea más fácil. No va a requerir de un alto mantenimiento. ¿Por qué? Porque va a ser un edificio, puede ser un edificio tecnológico o un edificio más sencillo, pero no debería seguir demandando recursos materiales, ¿sí? Si el edificio logró ser un edificio de una buena arquitectura sustentable, estas 6 dimensiones se van a comportar de manera equilibrada, lo que va a verse reflejado en cada una de estas dimensiones. Como yo les decía al principio, es un proceso, la sustentabilidad es un proceso. Entonces yo puedo alterar cada parte de ese proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar al objetivo deseado, que va a ser un edificio sustentable. Entonces, cuando hablamos de arquitectura sustentable, los pilares del desarrollo sustentable los empezamos a abrir. Ustedes saben que lo que es el hábitat construido enmarca y tiene un abanico muy grande de posibilidades de trabajo. Entonces, vamos a ver que en el pilar económico vamos a poder empezar a entender la gestión de los materiales en la obra, en la vida útil,
El aspecto en el pilar social vamos a poder ver cómo la sociedad se integra a ese edificio, cómo ese edificio se integró o no a la sociedad. Y en el aspecto ambiental vamos a empezar a ver cómo está resuelta la parte del clima interior en relación al clima exterior, cómo estoy usando el agua, cómo estoy usando la energía, ¿sí? Y cómo estoy logrando ese bienestar para la persona. Si nosotros quisiéramos hablar de los 3 pilares de la sustentabilidad o de lo que es la arquitectura sustentable, nos harían falta muchas charlas más. Entonces nos vamos a enfocar en el aspecto ambiental, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera podemos alcanzar este buen diálogo con el clima exterior en nuestro clima interior. Cómo podemos hacer un uso responsable del agua y cómo podemos llegar a un uso eficiente de la energía. Y por qué es necesaria la energía en nuestros edificios. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo diseño arquitectura sustentable? ¿Cómo cuando yo me siento, bueno, hoy en día ustedes se sientan frente a la computadora, pero hace años atrás nos enfrentábamos con un tablero. Hoy en día ustedes se enfrentan a un AutoCAD o a un Archicad o a un SketchUp en blanco. ¿Cómo nos enfrentamos a esa hoja en blanco? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo proyecto? Una vez que yo diseñé más o menos mi edificio, ¿cómo eso lo llevo a la obra? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro que mi edificio sea sustentable? Entonces, primero que nada, tenemos que enfocarnos en estos 3 aspectos. En la energía del edificio. ¿Por qué? Porque hoy no podemos vivir como los picapiedras. Y cuando hablamos de todos los que hablamos de desarrollo sustentable y los que hablamos de arquitectura sustentable, no queremos volver para atrás. Lo que hacemos énfasis es decir, bueno, tenemos una energía, aprovechémosla, usémosla, pero que sea un uso eficiente, racional y responsable, ¿sí? Todo edificio va a estar ensamblado en una localización. Bien, ¿qué particularidades tiene ese clima? ¿Qué puedo utilizar de ese clima? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cuáles son las estrategias para que ese clima exterior me beneficie mi clima interior? O para que ese clima exterior, que es tan extremo, tan caluroso, tan frío, no me afecte de lleno a mi clima interior. Y por último, ¿de qué manera utilizo los recursos? ¿Cómo voy a utilizar el agua? ¿Cómo voy a utilizar la energía? ¿Cómo voy a utilizar los materiales? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para que estos 3 aspectos dentro de mi arquitectura sean utilizados y sean vistos bajo la tela de lo que es la arquitectura sustentable? ¿Sí? Entonces, arrancamos con lo que es la energía, tan importante, ¿por qué? Porque la energía es el motor de la vida del hombre, ¿sí? Todo hombre, todo ser humano hoy en día necesita la energía para poder desarrollar sus actividades. Lo que pasa es que hay personas que tenemos la suerte de estar mucho más cercanos a esa energía que otras personas, ¿sí? Pero bueno, la energía es importante y para poder entender cuál es la importancia y cómo llega a nuestro edificio, tenemos que tener una idea de cuál es la matriz energética. Es decir, yo no enchufo la compu al enchufe y por obra de magia tengo energía. No, hay una matriz energética que hace que yo cuando enchufo, sea la compu, sea el tele o sea un respirador, porque también podemos hablar de cosas básicas de vida, tenga energía. Esa matriz energética se da en 3 eslabones, en las fuentes de energía primaria, en las energías secundarias, que va a ser las energías primarias, es la fuente de energía tal cual la encuentro en el ambiente. Petróleo, gas, carbón, esas serían las energías
no renovables, energías renovables, ya vamos a ver cuáles son. Pero tal cual encuentra esa materia prima, esa es la fuente de energía primaria. Luego está la parte de la energía secundaria, que es cómo yo transformo esa fuente de energía primaria en energía útil, que va a ser la última energía o el consumo final. Es la energía, ahí sí, que yo tengo cuando yo enchufo un elemento a la red, ¿sí? Entonces, la energía secundaria va a ser el proceso de transformación que me va a permitir tener energía útil de la energía primaria. Como les decía, dentro de lo que es la fuente de energía primaria, vamos a tener fuentes de energías primarias agotables y fuentes de energías primarias renovables, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? En nuestro país, fíjense, bueno, a nivel mundial, tenemos una situación similar, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro país está parado en una base de energía agotable, gas y petróleo. Cerca del 82% de la energía primaria que se consume en el país, la República Argentina, es gas y es petróleo. Son fuentes agotables. ¿Esto qué significa? Tal vez yo no lo vea, tal vez ustedes sí, o tal vez sus hijos o sus nietos, pero son fuentes que en un momento se van a acabar. Entonces tenemos que entender esta situación, dejar de hacer arquitectura que demanda energía de una manera desmedida y empezar a considerar las fuentes de energías renovables primarias como fuentes de energías asequibles, útiles y que hoy en día, gracias a la tecnología, están a la mano de todo edificio, ¿sí? De todo consumidor. Bien, como les decía, petróleo, gas, carbón, uranio son fuentes de energía agotable. Fíjense, estos son los años en cuantificación que hay el recurso, ¿sí? Petróleo para lo que es la República Argentina, 52 años, gas natural 58 años, carbón 109 años, uranio 77 años. ¿Qué pasa? Tenemos que estar pensando, por eso les decía, tal vez yo, no sé si lo vea, 52 años, a ver, tengo una abuela que vivió 100 años, así que es posible que lo vea, pero ustedes lo van a ver mucho más seguro que yo. Van a ver y van a vivir la transformación, ¿sí? De toda la vida humana, de lo que estamos basados hoy en día en las fuentes agotables, a lo que va a tener que ser la energía renovable. Muchos países, esto no es imposible, muchos países ya lo están logrando. Costa Rica, por ejemplo, que es un país al cual nosotros no estamos tan lejos, no es un país desarrollado, como nosotros decimos, del primer mundo, ya tiene su 80% de su matriz energética apoyada en bases, en fuentes de energías primarias renovables. Entonces, vemos que esto no es imposible, lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es un recurso agotable en el que hoy en día el país está asentado. Bien, pero tenemos, como les decía, bueno, acá fíjense, me quedó mal el cartel. Fuentes primarias renovables, después lo cambio y se los paso. Solar, hidráulica, biomasa y eólica. Nosotros tenemos hidráulica, biomasa y eólica como producciones o como productores de energía de gran escala. Pero tenemos la energía solar, que es una energía que la podemos producir en baja escala, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero en baja escala? La podemos producir y la podemos incorporar en nuestros edificios. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que es la energía solar, renovable solar.
La energía renovable solar tienen dos formas en ser utilizada: la conversión térmica y la conversión fotovoltaica. ¿Por qué estas dos maneras? Porque las dos responden a diferentes partes de lo que es el espectro electromagnético de la radiación solar. La conversión térmica va a responder a la parte del infrarrojo, fíjense acá se lo marqué, ¿sí? Esto sería lo que es la radiación solar dentro de lo que es un espectro electromagnético completo. Este cuadrado envuelve lo que es la porción de radiación de la energía solar. Entonces, la conversión térmica responde a la radiación infrarroja. ¿Cuál es la radiación infrarroja? La radiación que yo percibo que me da calor. Esa radiación que yo siento cuando me pongo debajo del sol con una remera negra el 3 de enero y me estoy cocinando, esa es radiación infrarroja. Esa es la conversión térmica, esa es la parte del espectro de la radiación solar que nosotros utilizamos para hacer las conversiones térmicas. Ya vamos a ver de qué se trata. Y la parte visible, ¿sí? Y una parte del ultravioleta es la que vamos a utilizar para la conversión fotovoltaica. Como ustedes saben, la conversión fotovoltaica se va a producir por la alteración de protones y fotones que se establecen en la celda fotovoltaica y que responden a esta parte del espectro de la radiación solar, a la parte visible, no responde a la parte térmica, ¿sí? Estos fotones y estos fotones se van a alterar con la luz visible. Entonces, si bien hacemos uso de lo que es la energía solar, hacemos usos diferenciados de su radiación, ¿sí? De los espectros de su radiación. Entonces, en cuanto a lo que es la energía solar térmica, nosotros podemos utilizarla para calefaccionar agua, ¿sí? Para hacer uso de agua caliente sanitaria, de diferentes maneras. Esto también, como les digo, de todo lo que yo digo se pueden hacer charlas de horas y horas, pero bueno, yo les presento más o menos los temas así, les doy un pantallazo rápido. Agua caliente sanitaria, calefacción solar de piscinas, ¿sí? Eso es lo que se denomina bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque el agua en general en estos sistemas de bajas temperaturas no alcanza más de 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces es agua que me sirve para mezclar con agua fría y poder darme una ducha, para que ingrese una parte de agua caliente a una piscina y poder elevar la temperatura y tal vez extender el periodo de uso de esa piscina, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esto. Es la conversión térmica de esa parte del espectro electromagnético que me ayuda a ¿qué? A elevar la temperatura de un fluido, de un muro, de un elemento, y yo utilizar, para poder así utilizar ese calor. Bien, hay otros tipos de la conversión térmica, que estamos hablando de mayor temperatura, fíjense, 350 grados centígrados. Acá ya se utilizan diferentes líquidos, no el agua, porque obviamente sabemos que a los 100 grados el agua se evapora, se utilizan aceites. ¿Para qué? Para generar calor y movimiento por ese calor de turbinas. Esas turbinas producen este movimiento de esas turbinas producen energía eléctrica. Obviamente el proceso es un poco más complejo, pero para que tengan idea, el proceso es: yo caliento un elemento. Por acá, por ejemplo, en estos campos solares voy a calentar el aceite que está en las torres o el vapor que está en las torres. Ese fluido que yo caliento genera un movimiento en una turbina y esa turbina es la que me va a generar la energía eléctrica, ¿sí? Bien,
Eso en cuanto a lo que es la conversión térmica. Usamos el espectro electromagnético de la radiación infrarroja, que es la que me da calor, para poder calentar un fluido, un gas, un muro, etc. Esa es la conversión térmica, como usamos la energía solar. Ahora, la conversión fotovoltaica, como les decía hace un rato, es donde utilizamos el espectro electromagnético de la parte visible del Sol. Entonces, esa parte de la radiación solar que nos permite iluminar, que nos permite ver, es la parte que va a alterar los protones y los electrones de una placa, ¿sí? ¿Para qué? Para generar también energía eléctrica. Entonces, bueno, aquí tienen diferentes aplicaciones, ¿sí? Esto se puede, fíjense, aplicar en parques en donde yo genero energía eléctrica, lo puedo aplicar en mi edificio a modo de diseño, puedo diseñar mi fachada, fíjense, este edificio diseña su fachada en pos de colectar o de ser buenos colectores para los paneles fotovoltaicos. Fíjense, este otro edificio acompaña, ¿sí?, el lenguaje del mismo edificio. Obviamente que esto no lo vamos a poner al sur, por ejemplo, en el hemisferio sur, porque no colectaría nada, pero bien orientado, ¿sí?, acompaña el diseño. Y esta foto me gustó para los ingenieros, que por ahí los edificios no les interesan tanto, pero fíjense, la tecnología nos está dando herramientas y nos está ayudando a que la energía solar la podamos utilizar en todos lados. Esto es en Suiza, en donde hicieron el sellamiento de una calle con paneles fotovoltaicos. Entonces, es una superficie que no se utilizaba para nada, hoy en día produce energía eléctrica. Bien, eso hablando de la energía. Habíamos dicho que habían tres aspectos: la energía, el clima y los recursos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo el clima, ¿sí?, para que mi edificio logre un clima interior de confort? Esto se denomina diseño bioclimático, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aprovechar el clima como un recurso. Entonces, ¿cómo logro esto? Con una buena orientación de mi edificio, con una buena forma de mi edificio, conservando la energía. Si yo abro ese edificio para que la energía solar ingrese y me calefaccione ese edificio, no tendría sentido si yo no conservo esa energía, si yo la pierdo. Entonces, hago conservación de energía, ¿sí?, sea de la energía de energía pasiva, que yo dejo entrar por una ventana, o sea la energía que yo estoy utilizando, la energía convencional, sea en un calefactor, en un aire acondicionado. Si yo conservo esa energía, voy a reducir el consumo energético. Luego hay estrategias de diseño propiamente dichas para invierno, para verano, para los diferentes climas o para las diferentes situaciones térmicas que tenga que responder. ¿Cómo voy a utilizar la masa térmica y la iluminación natural? La iluminación natural también tengo que estudiarla cuando yo quiero hacer edificios o arquitectura sustentable. ¿Por qué? Porque es un pilar importante para el ser humano. Si el ser humano no ve algo, no lo va a poder ejecutar, va a sentir disconfort inmediatamente, y la solución la tenemos al alcance de la mano, al alcance de una perilla, ¿sí? Entonces también es una parte importante de lo que es el diseño bioclimático. Ahora bien, como estoy hablando de bioclimático, para nosotros poder dar respuesta desde lo bioclimático, tenemos que conocer nuestro clima. Esta es una clasificación mundial de climas. Fíjense, lo voy a poner acá, fíjense la Argentina, ¿sí? En la Argentina tenemos 6 zonas bioclimáticas. ¿Qué significa esto? 6 climas diferentes. Entonces, tenemos que tener la cabeza abierta y aprender
a utilizar las estrategias para todos los climas. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si el día de mañana les va a tocar trabajar en el norte de la Argentina, en el sur de la Argentina, en el litoral, en el oeste. Y yo les aseguro que sí, en la medida que ustedes aprendan a diseñar arquitectura sustentable en lo largo y ancho de nuestro país, van a poder dar respuesta en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la gran suerte de que nuestro país está bañado por un abanico climático muy grande, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de poder analizar esos climas y poder dar respuestas a través de las estrategias bioclimáticas, ¿sí? Entonces, un resumen rápido. Tenemos climas cálidos, cálidos secos y cálidos húmedos que se trabajan de maneras diferentes. Tenemos climas fríos y tenemos climas templados. En los climas cálidos hay una diferenciación importante del cálido seco y el cálido húmedo. ¿Por qué? Porque afectan la humedad relativa o afecta directamente a la sensación de confort de la persona, ¿sí? Entonces, no es una variable menor del clima, sino que está muy relacionada con el confort que siente la persona. Entonces la respuesta es diferente, a pesar de que el clima cálido es el mismo. Entonces, para climas cálidos secos necesitamos una arquitectura compacta, escasas aberturas, paredes gruesas, ¿para qué? Para que nos aíslen lo más posible de ese exterior. Y patios con agua. ¿Por qué? Porque el agua me va a dar la humedad que al aire de ese clima, que al ambiente le está faltando. Entonces, con el agua voy a propiciar, equilibrar y llegar más rápido al confort térmico. En cambio, en los climas cálidos húmedos voy a necesitar una arquitectura abierta con muchas aberturas, con paredes livianas y con mucha protección solar. ¿Por qué este conjunto de respuestas al clima cálido húmedo? Porque yo cuando tengo mucha humedad y la temperatura es alta, lo que necesita mi cuerpo es movimiento de aire. Entonces, si yo hago una arquitectura abierta, voy a poder propiciar ese movimiento de aire dentro de lo que es la arquitectura, dentro de lo que son los espacios. Si yo genero varias aberturas, voy a poder propiciar esto mismo, ¿sí? Y si yo, en vez de poner paredes gruesas, como el clima cálido seco, pongo paredes livianas, me va a ser más simple ventilar el calor justamente de esa envolvente liviana. Y la protección solar acá ha quedado solo en clima cálido húmedo, pero la protección solar es importante en climas cálidos secos y en climas cálidos húmedos. Siempre digo lo mismo, si nosotros en el verano dejamos entrar el sol, tenemos la mitad de la batalla perdida. Tenemos sí o sí que protegernos del sol en climas cálidos y en climas templados, ¿sí? Porque si yo me protejo del sol y yo impido que el sol ingrese al espacio en el verano o en todo el año en un clima cálido, ya gané la mitad de la batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo energía muy calórica dentro de mi espacio. Entonces, la energía que voy a tener que disipar, la energía que voy a tener que sacar, por decirlo de una manera, o la temperatura que voy a tener que bajar, va a ser mucho menor. En climas fríos lo que voy a intentar también es independizarme lo que más pueda de ese frío. ¿Por qué? Porque yo no quiero esa situación exterior dentro de mi espacio. Entonces voy a pretender hacer arquitecturas compactas, más cerradas, con pequeñas aberturas. Sin aberturas, no, pequeñas aberturas. Y esto hago énfasis, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos una ventilación para que nuestro aire sea salubre, ¿sí? Para que nuestro aire sea limpio, para que lo podamos respirar de manera sana. Hoy en día, más que nunca, con el tema del COVID-19, que necesitamos ventilar muy bien nuestros espacios. Tengo que hacer una conservación del calor interior, sea que lo haya logrado
por radiación solar, o sea, este calor o esta energía que yo he incorporado en mi sistema mediante sistemas de acondicionamiento mecánico. ¿Mm? Y tenemos los climas templados. Clima templado en el cual nosotros vivimos. ¿Sí? Mendoza es un clima templado, está categorizado como un clima templado frío, que son los más complejos. ¿Y complejos por qué? Porque tenemos situaciones extremas en el invierno y tenemos situaciones extremas en el verano. Entonces, tenemos que tener la suficiente destreza para poder dar respuesta a estas dos situaciones, ¿sí? A mucho frío en invierno y a mucho calor en verano. ¿Mm? Entonces, tiene que ser una arquitectura adaptable, tenemos que utilizar la protección selectiva, es decir, bueno, a ver, yo me protejo de la radiación solar en el verano, pero en el invierno quiero que esa radiación solar ingrese en el espacio. Pero en ese invierno, en la noche, no quiero que el calor se me vaya, entonces tengo que generar una protección a esa abertura. ¿Mm? Y la generación de espacios intermedios, que me van a permitir alargar, de cierta manera, el uso del espacio exterior. Es decir, por ejemplo, en condiciones de situaciones de altas temperaturas, un espacio intermedio me puede propiciar que yo utilice ese espacio exterior, que si yo no tengo ese espacio intermedio, llámese pérgola, llámese galería, invernadero para el caso del invierno, no puedo estar en ese espacio exterior. ¿Por qué? Porque la situación exterior es extrema. ¿Mm? Entonces, habíamos dicho que parte de estas estrategias era utilizar bien la orientación. Si yo quiero asoleamiento, tengo que tener claro que mis espacios principales los tengo que orientar. Si estoy en el hemisferio sur, los tengo que orientar al norte. ¿Y por qué? Porque al norte voy a propiciar de mejor manera el ingreso de la radiación solar. ¿Por qué? Porque al norte tengo el sol. ¿El sol por dónde está? Si nosotros nos figuramos la Tierra, es una esfera, y en esta situación tan antrópica del hombre, hacemos de cuenta que el Sol gira, ¿sí?, alrededor del ecuador. Entonces, cuando nosotros queremos orientar nuestros sistemas solares, llámense sistemas solares de conversión térmica, de conversión fotovoltaica, o nuestros espacios para que ingrese esta radiación solar, tenemos que orientar los espacios o estos sistemas hacia el norte, ¿sí? Si estamos en el hemisferio norte, el ecuador, ¿a dónde nos queda? Hacia el sur. Entonces tenemos que orientar nuestros principales espacios hacia el sur. En Mendoza, hemisferio sur, orientamos hacia el norte. Ahora bien, hay otra variable que tengo que considerar cuando estamos hablando de orientación, y es la ventilación. Particularmente en Mendoza, nosotros tenemos nuestras brisas frescas desde el sur y desde el sureste. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que yo no solo tengo que abrir mi edificio hacia el norte para poder dejar pasar la energía solar, sino que también tengo que abrir, tal vez en menor medida, con menores dimensiones, pero tengo que abrir mi fachada sur y sureste, ¿para qué? Para poder dejar ingresar esa brisa fresca que en el verano la voy a necesitar, ¿sí? Entonces, la orientación es el primer elemento, la primer premisa que tengo que tener cuando tengo esa hoja en blanco que yo les decía recién cuando me voy a sentar a diseñar, ¿sí? La orientación. Marco orientaciones en mi hoja. Si estoy en el hemisferio norte, ubico el sur. Si estoy en el hemisferio sur, ubico el norte. Y comienzo de esta manera. La primera premisa que puedo tener en cuenta es esta, la orientación. Un edificio que posea una forma y orientación adecuada, fíjense lo que les digo, pueden reducir el consumo energético en un 30 y un 40%,
sin un costo adicional. Entonces, de esta manera, con estos datos, nosotros empezamos a entender por qué es importante orientar bien nuestros edificios. Las formas. Hay diferentes formas, diferentes coeficientes, para no repetir la palabra, con los que yo puedo evaluar mi forma del edificio. ¿Y para qué evaluar la forma del edificio? La forma del edificio me va a decir, me va a hablar de la manera en que ese edificio interactúa con el exterior. Es decir, cómo intercambia calor con ese exterior, ¿sí? Cómo intercambia energía, si se abre más, si tiene más piel que lo conecta con ese exterior, va a generar mayor intercambio. Si tiene menos piel, es un edificio más compacto, va a generar menos intercambio. ¿Y en qué se traduce más o menos intercambio? Se traduce directamente en mayor o menor pérdida o ganancia de energía. Si nosotros lo miramos figurativamente, en invierno nosotros inyectamos en nuestro edificio mucha energía, ¿sí? Supónganse, inyecto, por decir un número, 5.000 vatios de energía. Si yo tengo una piel extremadamente amplia, estoy permitiendo que por esa piel, ¿sí?, esos 5.000 vatios tengan la posibilidad de escaparse, es decir, de perderse hacia el exterior. En cambio, si yo esa piel la reduzco, ¿sí?, de manera lógica, voy a reducir las posibilidades de que esa energía que yo inyecté en mi edificio se pierda, se escape. En el verano pasa lo mismo, pero al revés. Ustedes saben que la energía, el flujo energético es unidireccional, es decir, de donde tengo más hacia donde tengo menos. Entonces, si estamos hablando de verano, yo voy a darle la posibilidad a que ese clima exterior que tiene un gran componente de energía, una temperatura muy alta, tenga mayor capacidad para poder ingresar a mi edificio si tengo una forma muy extensa, muy poco compacta. En cambio, si tengo una forma más compacta, tengo una piel menos extensa, estoy reduciendo la posibilidad de que esa energía exterior ingrese en el interior del edificio. Es decir, yo con la forma voy a determinar la manera en que mi edificio va a intercambiar energía con el medio exterior. Bueno, acá tienen ejemplos, un edificio con una piel altamente extensa, con mucha posibilidad de intercambio de energía, y un edificio con una piel muy justa, ¿sí? La esfera es la forma de mayor eficiencia que tiene en cuanto a superficie cubierta con piel, una forma muy eficiente. ¿Por qué? Porque esta forma, al tener menos piel por metro cuadrado, hay menos posibilidades de este intercambio que yo les comentaba. Ahora bien, la conservación. La conservación, hablando rápido, es la manera en que yo abrigo mi edificio, ¿sí? Es la forma en que yo impido justamente este intercambio que se va a dar o que se puede dar entre el interior y el exterior. Entonces, si yo conservo, yo aíslo mi edificio, voy a producir un límite entre, ¿sí?, una resistencia entre ese intercambio de las condiciones interiores con las condiciones exteriores. A ver, un ejemplo rápido que uso, y hay algunos alumnos por acá que ya me lo han escuchado decir, es la heladerita en donde yo llevo la bebida, el Fernet, que ya me dijeron que no está fuera de moda, así que lo vamos a nombrar, al picnic, ¿sí? ¿Qué hago yo? Pongo hielo, pongo el Fernet y me voy. Esa heladera lo que hace es conservar esa energía. ¿Por qué? Porque está impidiendo que ese calor
de afuera ingrese a este bien tan preciado que es mi Fernet y yo lo quiero tomar fresco, ¿sí? Es lo mismo en cuanto a lo que hacemos con la vivienda. Si nosotros conservamos la energía, yo voy a impedir que esos 5 grados que tengo en el exterior, ¿sí?, ingresen o yo pierda los 20 grados que tengo en mi interior y por los cuales yo estoy pagando, estoy haciendo un consumo de energía, los pierda, ¿sí?, hacia el exterior. Entonces, yo estoy conservando la energía que estoy consumiendo, sea, como les decía recién, por un sistema mecánico o de manera pasiva. ¿Cómo hago esto? Justamente incorporando aislaciones en las envolventes. Hay muchas maneras, hay maneras más convencionales, como puede ser, ahí lo ven en la fotografía, el poliestireno expandido, o como puede ser, por ejemplo, hoy en día está de moda la inyección de poliuretano, o hoy están surgiendo elementos más naturales, ¿sí? De la manera que sea, aislar mi edificio ya me hizo ganar hasta un 40 y un 60% de la energía que yo voy a utilizar para calefaccionar. Es decir, de la energía que yo estoy utilizando para calefaccionar, no la estoy perdiendo si yo aíslo mi edificio. Bien, estrategias. Las estrategias, como les decía, son estrategias que yo voy a tener para hacer calefacción cuando tengo condiciones de temperaturas muy bajas y estrategias que tengo para cuando las condiciones de temperatura son muy altas. Entonces voy a tener las estrategias de calefacción solar pasiva, que básicamente están divididas entre la manera en cómo va a ingresar la radiación solar directa al espacio. ¿Sí? La radiación solar, perdón, al espacio, de manera directa, de manera semidirecta y de manera indirecta. Son diferentes formas en que yo tengo de hacer que la radiación solar ingrese en mi espacio, ¿sí?, y que haga esto que yo les decía recién en la conversión térmica, elevar la temperatura de mi espacio. Ahora, vamos uniendo cosas. Si yo orienté mi edificio bien, es decir, acá en Mendoza lo orienté al norte, voy a poder generar una abertura para poder realizar la captación de la ganancia solar directa, es decir, que la radiación solar ingrese en mi espacio. Una vez que yo gané esa energía solar, es importante que yo la conserve, porque si yo no tengo una buena conservación de esa energía en mi espacio, la voy a perder cuando la temperatura exterior sea menor. Entonces, calefacción solar pasiva puede ser con la ganancia directa, que es simplemente una ventana ubicada al norte, con la ganancia semidirecta, que es cuando yo coloco un espacio intermedio entre el espacio que quiero calefaccionar y la radiación solar directa, como por ejemplo son los invernaderos, y la ganancia solar indirecta, que son sistemas que están remotos, que hacen ¿qué cosa? Permiten o captan ese calor de la energía solar y la transmiten o la transportan al espacio que yo quiero calefaccionar, sea por un fluido como el aire o por el agua por cañerías. Luego tenemos el enfriamiento pasivo. El enfriamiento pasivo se puede dar de manera evaporativa, que va a ser un sistema que yo utilice cuando tengo baja humedad relativa, es decir, que yo necesito humedad en el aire, ¿sí? Convectivo o conductivo, es decir, yo puedo hacer ingresar aire, pero primero lo hago circular por tubos que están enterrados en la tierra, que van a enfriar ese aire, ¿sí? Un aire que, por ejemplo, entró a 30 grados, va a recorrer
por unas tuberías por debajo de la Tierra un circuito y va a poder ingresar, o va a ingresar, mejor dicho, al espacio con unos 6-7 grados menos que cuando ingresó. Entonces yo voy a tener aire fresco dentro de mi espacio. Y el enfriamiento radiativo, que va a ser la manera pasiva en que yo tenga de enfriar mis superficies. ¿Cómo se produce el enfriamiento radiativo? Cuando yo expongo mi edificio a la noche, ¿sí? El enfriamiento radiativo es un fenómeno que se produce en noches claras, es decir, cuando el cielo está totalmente despejado. El universo, ¿qué hace? El universo saca calor de la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esta situación de intercambio de energía que yo les comentaba hace un rato, se da también a nivel planeta. Entonces, el planeta pierde energía, pierde calor con el espacio, que está a muchísimas temperaturas menos, no tiene energía. Entonces, cuando el Sol está, que el Sol es el que me hace que el balance de la extracción de energía de la Tierra del espacio, cuando hay radiación solar, esto que le saca la radiación solar da, o sea, el balance es positivo. Cuando el Sol no está, es decir, en la noche, tengo enfriamiento y se denomina enfriamiento radiante, ¿sí? Bien, protección solar. Recuerden que yo les decía recién que si nosotros no dejamos ingresar la radiación solar a nuestros espacios, tenemos la mitad de la batalla ganada. Entonces, si yo pretendo, yo quiero proyectar, diseñar arquitectura sustentable, tengo que tomarme el trabajo de dar esta primera batalla, es decir, de diseñar mis dispositivos de sombra para las diferentes orientaciones. No es lo mismo diseñar protecciones solares hacia el norte que diseñarlas para las orientaciones este y oeste, ¿sí? Bien, y bueno, acá me ha quedado mal, iluminación natural, como les decía, también hay diferentes formas de utilizar este recurso que es la iluminación natural y tienen que ver con las diferentes componentes que tiene. Tiene la componente directa, la componente convectiva y conductiva y la componente radiativa, ¿sí? Son diferentes componentes que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, acá en Mendoza tengo que tener mucho cuidado si nosotros estamos diseñando un espacio de estudio, una biblioteca con la componente directa. ¿Por qué? Porque es una componente que me va a generar disconfort para poder leer. Seguramente ustedes han intentado, a los que les gusta mucho el sol, leer bajo el sol. Eso es prácticamente imposible. Después de unos minutos nos empieza a producir disconfort. ¿Por qué? Porque esta componente directa es muy fuerte, tiene una potencia muy elevada y nos produce disconfort visual. Es decir, nuestro ojo se empieza a cerrar, empieza a parpadear mucho. ¿Por qué? Porque se está protegiendo justamente de esta gran intensidad. Bien, eso en cuanto a climas y a recursos. Ahora, a climas y estrategias, perdón. En cuanto a recursos, vamos a tener el agua, ¿sí? Como recurso, y tenemos que ser conscientes en que nuestro planeta, si bien es de agua, solo el 3,5% del agua en este planeta es agua dulce, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que ese 3,5% de agua es dulce, que el 70% está en espacios congelados, en glaciares, ¿sí? Nos queda solamente, bueno, que el 1% está en cuencas hidrográficas y que el 30% de ese porcentaje está en acuíferos subterráneos. Nos queda solo el 0,025% de agua potable. Si nosotros entendemos esta situación, que es una situación crítica del agua, vamos a poder empezar
a entender por qué nuestras instalaciones y nuestro uso del agua tiene que ser racional. También tenemos que tener en cuenta que el cambio climático, como les decía más temprano, que tenemos a la vuelta de la esquina, tiene una fuerte impronta a nivel mundial de sequía, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que es un recurso que utiliza mucho la industria, ¿sí? Esa industria que da desarrollo, da trabajo a las personas. Tenemos que tener en cuenta que la población mundial en la población mundial hay una inequidad gigante en relación a lo que es el acceso al agua, y tenemos que tener en cuenta también que la agricultura también depende fuertemente de este recurso. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar nuestros edificios, tenemos que hacer instalaciones eficientes, no que recorran grandes longitudes que me posibilitan la idea o o la funcionalidad de tener derrames, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que en la Argentina, por persona, gastamos 500 litros de agua, cuando la OMS dice que nosotros o cualquier ser humano en el planeta recomienda que la cantidad de agua por persona sean de 100. Entonces, con esto en mente tenemos que empezar a tomar conciencia de que nuestros diseños, desde las instalaciones hasta, por ejemplo, nuestros parquizados, nuestros diseños paisajísticos, tienen que tener una racionalización, y esto es una necesidad urgente en cuanto a lo que es el consumo de agua, que hace indefectiblemente a lo que es la arquitectura sustentable. Reducir la cantidad del agua requerida y reducir el agua desechada. En esto va en línea con lo que yo les decía de instalaciones con grandes longitudes para cubrir, cuando se podrían comenzar a unir, a diseñar núcleos húmedos donde esta instalación se reduzca al mínimo. En cuanto a los materiales, tenemos una situación de que desde la arquitectura sustentable se tiene que evaluar el material desde el aspecto de la energía en dos sentidos. Uno, la energía incorporada, que va a ser toda la energía necesaria que yo utilizo para que ese material sea fabricado y sea puesto en la ubicación de mi obra. Y aparte tiene una energía operativa ese edificio, es decir, la energía que yo necesito para poder estar en confort. Hay posiciones encontradas con respecto a qué mirada de esta energía tengo que atender más. Y en realidad es que tenemos que buscar un equilibrio. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la energía operativa, y esto sucede y es interesante poder charlarlo con respecto a las aislaciones, y esto que yo les decía de hacer conservación de energía, hay muchas cámaras que están ligadas fuertemente con la industria de la aislación, que se ensañan en exigir altos niveles de aislación, cuando por estudios se ha dado por hecho y se ha demostrado que no es necesario altos niveles de aislación, sino el adecuado, ¿sí? Si yo estoy generando mucha aislación, va a tener una energía incorporada altísima. Si bien me va a bajar la energía operativa, cuando yo haga un balance de la energía incorporada y la energía operativa, puede ser un balance negativo. Entonces, son dos conceptos en cuanto a los materiales que yo tengo que tener en cuenta. Puede ser un material con una energía incorporada altísima que me produzca un menor consumo de energía operativa. Pero tengo que tener estos dos conceptos en mente permanentemente para no dejarme engañar y pensar que en pos de una reducción energética en cuanto a lo que es la operatividad del edificio,
me puede ocasionar un alto consumo de energía incorporada en los materiales, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo que les he estado mencionando. Y justamente esto que yo les digo, hay que tener en cuenta el costo energético total, no solo de la energía incorporada y no solo de la energía operativa, sino hacer un paneo, hacer un estudio del análisis del ciclo de vida para poder evaluar realmente, ¿sí?, cuándo debo utilizar más o menor, en más o menor medida un material. Tengo que tener en cuenta también en la arquitectura sustentable, cuando yo materializo los edificios, que en esta energía incorporada va a estar sumando, por ejemplo, en energía en transporte. Es decir, no es lo mismo cuando yo quiera hacer un análisis de ciclo de vida de mi edificio, no va a ser lo mismo si yo puse un mármol que lo saco de una cantera de acá de Anchoris, por ejemplo. Bueno, Anchoris no tiene canteras de piedras, pero en San Rafael o en lugares donde tenga piedras, no va a ser lo mismo que yo saque mi mármol de esas canteras a que si yo me hago traer un mármol de Carrara de Italia, ¿sí? Entonces, eso también es energía incorporada y eso también cuenta y hace, ¿sí?, a la realidad de cuando yo hablo de un edificio que es sustentable. Bien, ¿dónde? ¿Dónde hay edificios que se han construido de esta manera? Es decir, considerando todos estos aspectos que yo les comento. Hay en todo el mundo. Hay numerosos ejemplos muy ricos. Yo les he puesto algunos que vamos a analizar desde el clima, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no analicé el clima, ya no estoy fallando en gran parte con mi edificio sustentable, ¿sí? Y después les voy a mostrar un poco el edificio. Entonces, vamos, fíjense, este edificio, High Street Townhouse, es un edificio, a ver, acá no me salió, acá está. Es un edificio de viviendas unifamiliares. El clima, fíjense, en Boston tiene una situación bastante fría, es un clima templado, ¿sí?, una condición de extremo caliente, pero por muy poco periodo, o sea que podemos decir que estamos en una condición de un clima que tiene extremos atendibles, ¿sí?, tanto el verano como el invierno. Entonces, fíjense, tiene una situación de captación solar para agua caliente sanitaria, ¿sí? El diseño, fíjense acá, me permite una ventilación de salubridad y una ventilación para enfriamiento. Tiene un espacio verde. Bueno, Boston tiene alta humedad relativa, que en ese cuadro no se ve, en ese cuadro climático que les mostré no se ve. Fíjense, esto es una vista del edificio, ¿sí? Tiene una gran incidencia en lo que es conservación de energía. ¿Por qué? Porque la conservación de energía es importante en los climas templados, justamente por esta gran variación térmica que tengo. Puede darse en el día esta variación térmica, como lo sufrimos acá en Mendoza, que en un mismo día podemos tener una máxima de 24 grados y una mínima de 0 grados o de 5 grados centígrados. Y además tenemos esta diferenciación térmica en el año. Entonces, hacer la conservación de energía me va a permitir que el edificio no tenga esa amplitud térmica o no tenga ese dinamismo térmico que tiene el exterior. Y me va a permitir, a su vez, alcanzar de mejor manera el confort térmico interior. Bueno, esta es una casa solar muy agradable. Fíjense, es en Suiza, ya estamos hablando de un clima frío, ¿sí? Fíjense que toda su fachada, estamos hablando del hemisferio sur, así que está en la fachada norte, está
diseñada con sistemas de ganancia solar directo e indirecto. Estos son sistemas que me acumulan la energía solar para poder entregarla posteriormente. ¿Cuándo? Cuando la temperatura exterior empieza a bajar y cuando ya no tengo el recurso solar, ¿sí? Eso habla del uso de la masa térmica. Acá son ladrillos de vidrio que además me permiten también utilizar o permitir la iluminación natural. Pero fíjense, hacen una captación de la energía solar, ¿sí? De manera directa, es decir, fíjense en esta habitación se ve bien, dejan entrar la radiación solar directa y también hacen una captación de la energía solar térmica, ¿sí? Mediante estos muros que permiten que se haga una acumulación para poder entregarla posteriormente. Bien, este es otro edificio solar, edificio solar 21, es un edificio que alberga un instituto de investigación del INETI en Lisboa, Portugal. Es un edificio que, si bien su característica es un edificio de trabajo, un edificio institucional, no tiene sistemas de acondicionamiento artificial. ¿Y por qué? Porque todo su acondicionamiento se resolvió de manera natural. Fíjense, tienen una parte fría, ¿sí? Y una situación extrema también caliente, es decir, estamos hablando también de un clima templado, en donde tengo que resolver qué hago con el frío. Fíjense, esta fachada también tiene sistemas de captación solar indirecta, es decir, capto la energía solar y la entrego de manera remota, ya vamos a ver cómo. Y también tiene todo un sistema de enfriamiento, estos son los tubos enterrados de los que yo les comentaba recién. Hago entrar el aire caliente por acá, lo hago circular y permito que ese aire fresco ingrese a los espacios para enfriarlos, ¿sí? Estos son, bueno, situaciones de diseño, resolución de diseño. Siempre el diseño tiene que estar incorporado, tiene que ser consciente en este tipo de edificios. Bueno, y acá fíjense, además de tener estos sistemas de ganancia solar directa e indirecta, tienen una componente de fotovoltaica, ¿sí? Para producir energía eléctrica. Además, fíjense, esto es un sistema de calefacción solar pasiva indirecta, es decir, yo hago calentar un aire, ¿sí? Se calienta el aire que está por detrás de los paneles fotovoltaicos, este aire se calienta y se hace circular. Esta circulación del aire caliente que se genera detrás de los paneles fotovoltaicos tiene dos situaciones positivas. Una, justamente el uso de ese aire caliente para calefaccionar el espacio. Y dos, que al generar esta corriente por detrás del panel fotovoltaico, estoy enfriando el panel fotovoltaico. Y ustedes saben que a medida que el panel fotovoltaico se caliente, pierde eficiencia. Entonces, si yo genero esta corriente de aire por detrás del edificio, por detrás del panel, perdón, voy a generar o voy a permitir que la eficiencia del panel fotovoltaico sea óptima la mayor parte del tiempo. Bueno, acá fíjense, tienen todo el estudio de las ganancias solar en el invierno, ¿sí? Para la fachada sur, estamos hablando del hemisferio norte, tanto para la fachada sur como para los espacios que están posteriores, ¿sí? Y la protección, fíjense, importantísimo, de esta radiación solar en el verano. Bien, y creo que ya con este es el último ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de una situación climática mucho más adversa, ¿sí? Un clima muy caluroso, muy agobiante, con alta humedad relativa. Y fíjense lo que es esta obra de arquitectura.
Extremadamente, ¿se acuerdan que cuando decíamos cálido húmedo hablábamos de una envolvente abierta? Fíjense lo que es la resolución, ¿sí?, de la envolvente de este edificio. Abierta, ¿abierta para qué? Para que el aire circule. Si recuerdan, yo recién les decía, cuando tenemos climas cálidos húmedos necesitamos que el aire circule, ¿para qué? Para poder dar dar confort a la persona. El aire en movimiento es lo que le permite sentir a la persona que puede respirar, que esa humedad que tiene él en su piel es barrida por las corrientes de aire. Es una escuela, una biblioteca, perdón, con un diseño muy, muy exquisito. Esta obra de arquitectura sustentable tiene una fuerte impronta en lo que es el aspecto social de la arquitectura sustentable, porque está justamente ubicada en un enclave más pobre de Indonesia, en donde lo que hizo, además de otorgar arquitectura de calidad a esta gente, fue acercarles la posibilidad justamente del alfabetismo a los niños y a la gente en general. Bien, no era el último es este, y se los prometo que es el último. Es un centro, el Centro Omega para la Vida Sostenible en Nueva York. También hablamos de un clima templado más bien frío, ¿sí? Pero bueno, también con una condicionante a atender en el verano. Fíjense, bueno, acá están todas las situaciones de la recolección de agua, ¿sí? Hay una fuerte impronta, este edificio tiene una fuerte impronta en lo que es la utilización, el uso y el manejo adecuado del agua. Sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Bueno, sistemas de enfriamiento pasivo y calefacción solar pasiva. Fíjense toda esta fachada que me permite que el sol ingrese para calefaccionar el espacio. Estos son humedales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los humedales? Reutilizan, o mejor dicho, tratan el agua gris de los sanitarios para que pueda ser reutilizada, en este caso, en el riego de los espacios exteriores. Bueno, acá hay detalles del humedal, ¿sí? Detalles de cómo la radiación solar ingresa para la iluminación de los espacios, detalles de cómo se permite la ventilación, ¿sí?, del aire más caliente, en este caso, ¿sí?, del espacio. Y creo que esta es la última foto del interiorismo del edificio. Ahora bien, por último, capaz que hay alguno que se durmió, alguno aburrido, y dirá, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque nuestro planeta está en crisis, ¿sí? Nuestro planeta, a ver, tiene estas situaciones, ¿sí?, que no solo las estamos viviendo nosotros como raza humana, sino que las están viviendo otras especies, ¿sí?, desertificación, incendios forestales, contaminación, inundaciones. Estas situaciones son a las que nos estamos enfrentando hoy en día. Si nosotros no tomamos conciencia que nuestro hábitat construido debe empezar a dar respuesta y debe intentar en la manera de lo posible mitigar todas estas situaciones que se están dando por el cambio climático, por el alto consumo energético y el alto contenido de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos largando a la atmósfera, estamos en grandes problemas. Nosotros y las futuras generaciones más todavía. Así que bueno, esta es la razón por la cual, aunque nos aburramos, tenemos que atenderla. Y por último,
ahora sí, les dejo esta reflexión de Renzo Piano, que es un gran arquitecto italiano que hace mucha arquitectura sustentable, y dice que es necesario que la arquitectura se comprometa con la realidad, con las cuestiones técnicas, sociológicas y antropológicas de un tiempo y un lugar. Ese compromiso hoy en día es la sustentabilidad. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, genial, genial, doctora. Ahí hay algunas preguntas en el chat. Bueno, Con Julieta las vamos a ir leyendo y si tiene un tiempo y las puede responder, genial. dale. Em, bueno, empiezo yo. Dice acá, la utilización de materiales de calidad para aislar una casa y conservar la energía. En promedio, ¿cuánto tiempo se amortiza en el uso de estos materiales? Bien, es una pregunta muy interesante y, a ver, no es difícil de responder, pero tiene muchos aspectos. ¿Por qué? Los materiales aislantes hoy en día, como les decía más temprano, hay bastantes materiales aislantes, está el poliestireno expandido, el poliuretano, la lana de vidrio. Eh, bueno, el mercado está ofreciendo muchísimas posibilidades y muchísimos materiales de cómo, para poder resolver esta situación de aislar los edificios. Tenemos que tener en cuenta eh, tres aspectos para aislar los edificios. La parte práctica, que es muy importante, tener consideraciones, porque en el mejor de los casos nos va a tocar, o les va a tocar a ustedes, eh, capacitar a la gente, ¿sí? Para que la pueda resolver. Entonces nosotros tenemos que tener ese conocimiento de cómo yo coloco una aislación térmica, sea lana de vidrio, sea poliestireno expandido, sea polietileno o sea el material que tenga. ¿Cómo lo voy a resolver materialmente? Ahora, desde el aspecto térmico, por ejemplo, siempre primero que nada va a depender del material que yo elija. ¿Por qué? Porque la capacidad aislante de ese material va a estar directamente relacionada con la conductividad de ese material. Ese valor de conductividad varía de un material a otro. Pero para que se den una idea, el poliestireno expandido, que es el telgopor conocido, en Mendoza, ¿sí? Para una situación de una construcción tradicional con 5 centímetros que pongamos en muros. Y el doble, siempre eso es un truco fácil de recordar. Si pongo 5 centímetros de espesor de aislación en muros, el doble corresponde a techo. ¿Por qué? Porque es el elemento que está más expuesto al enfriamiento en invierno y al sobrecalentamiento en verano. Entonces, esos espesores van a trabajar muy bien, van a hacer un buen equilibrio entre lo que yo pueda, el costo inicial que yo tenga y el costo operativo. Ahora, en cuanto a lo que es amortización, hace ya unos 10, 15 años atrás hicimos un estudio y esa amortización se daba en 10, 12 años. Pero ¿qué pasó? En ese momento la energía estaba totalmente subsidiada. Entonces, realmente a una persona propietaria de un edificio no le convenía económicamente aislar una vivienda. Hoy en día, con los valores de la energía y con las perspectivas de los valores de energía, porque por más que los gobiernos que estén de turno en el momento den, digamos, una perspectiva de subvención a la energía o no la den, independientemente de esto, la energía tiende a ser un recurso más escaso, por lo cual de mayor valor. Entonces, yo creo que si ese estudio hoy día se repite, la amortización va a ser, les diré que a la mitad. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero además del factor económico, tenemos que tener en cuenta siempre el confort de las personas. Si yo aíslo, yo conservo la energía en un edificio,
estoy evitando que la persona que está dentro de ese edificio esté expuesta a la oscilación térmica que tiene un día cualquiera, ¿sí? Esto que yo les decía de que empezamos el día con 4 grados y a las 3 de la tarde tenemos 20 grados, ¿sí? Esta oscilación que se da diurna en el exterior, tenemos que tratar de evitarla en el interior. ¿Por qué? Porque eso va a ser consecuencia directa del confort de la persona. Bien, A ver, gracias, después. doctora. Hay otra pregunta acá. Sí. Dice, ¿cuál sería un ejemplo práctico de cómo disminuir la cantidad de agua desechada? Bien, hoy en día hay muchas tecnologías que me permiten incorporarlas en los sanitarios para poder reducir esa cantidad de agua. Sí, ahí están los tanques con doble descarga, están sistemas por ahí más complejos que utilizan el agua del lavabo y el agua de la ducha para llenar las descargas de los inodoros. Hay sistemas que me permiten reutilizar adecuadamente, o sea, primero se trata el agua que se desperdicia con el lavado de la ropa, se trata y después se utiliza para el riego, o sea, hay muchas posibilidades que hoy en día las tenemos muy cerca, ¿sí? Si nosotros vamos a empresas como por ejemplo Samaco o esta casa que ahora no me acuerdo el nombre, que está en la calle Brasil, que tienen sistemas de todos sanitarios, los podemos encontrar, o sea, hay muchos sistemas que ya hoy en día podemos incorporarlos en las viviendas, ¿sí? Entonces, la forma, primero, desde el diseño es esto que yo les decía, reducir estos núcleos húmedos, es decir, empezar a incorporar en nuestro diseño la mentalidad de que la cocina en una esquina de la casa y el baño en otra me amplían la posibilidad de pérdidas, de agua que pierdo, ¿sí? en los sistemas de transporte. Entonces, primero en el diseño empezar a fomentar esto, empezar a diseñar núcleos húmedos, ¿sí? En donde toda la instalación del agua yo la tenga de manera reducida. Y después empezar a incorporar estas tecnologías que me permiten disminuir esa cantidad de agua que desecho. Y por último, que bueno, no lo he puesto porque si no la exposición sería de 4 horas y ya los ha aburrido mucho, pero tener en conciencia también que el agua se divide en aguas grises y aguas negras. El agua que yo puedo reutilizar es el agua gris, es el agua del lavabo, es el agua de la ducha, el agua del lavarropa, es decir, el agua que en general tienen poca materia orgánica, ¿sí? Todo ese tipo de agua yo la puedo reutilizar. Cosas simples que uno puede hacer en el día a día. Me quedó agua en el vaso que no voy a tomar y en vez de tirarla en la pileta, la tiro en una planta. Lavo la verdura, en vez de tirarla en la pileta, la tiro en el jardín. O sea, hay acciones más allá de lo que me ofrece la tecnología que yo puedo hacer en el día a día para aprovechar el agua. Genial, genial. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los materiales aislantes con mejor relación rendimiento térmico-costo para colocar en las envolventes? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Y a ver, en realidad, la verdad que no sabría decirlo así específicamente porque no he hecho la cuenta. Pero a ver, lo que tenemos que tener, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de 2 materiales que hoy en día se están usando mucho, que es el poliestireno expandido, como les decía, el llamado telgopor, y el polietileno inyectado. El polietileno inyectado en la mayor cantidad, en la mayor parte de las empresas es mucho más caro que el poliestireno expandido. Pero ¿qué pasa? El polietileno inyectado tiene una conductividad menor
que el polietileno expandido. Entonces, si yo decía polietileno expandido 5 centímetros de espesor en muros, para lograr la misma capacidad de impedir el traspaso del flujo de calor con polietileno inyectado, tengo que reducir o puedo reducir el espesor, ¿sí? Entonces, tal vez que por metro cuadrado me salga más, pero si yo tengo en cuenta, y es por ahí lo que hago mucho hincapié en mis alumnos, que hay varios por ahí que están y que me padecen. Si yo tengo en mente y yo sé hacer estos cálculos finos de la transmitancia de un muro, voy a poder evaluar que tal vez para un polietileno inyectado, en vez de 5 centímetros, me hacen falta 3 centímetros. Y la transmitancia del muro va a ser la misma, ¿sí? Entonces, capaz que el costo-beneficio, hablando también de la parte térmica, va a ser la misma. Entonces, más allá de tener en mente siempre o de evaluar por ahí rápidamente el costo metro cuadrado uno, metro cuadrado del otro, tenemos que empezar por ahí a hilar un poquito más fino y darnos cuenta que tal vez el costo es el mismo, ¿sí? Hoy en día, como les decía recién, en el mercado hay una gran oferta de materiales aislantes y yo, sabiendo pequeños datos de estos materiales, puedo evaluar de acuerdo a mi obra lo que más me convenga. Por ahí el polietileno inyectado tiene la facilidad de la técnica, ¿sí? Para la colocación, que por ahí con el poliestileno expandido es un poquito más compleja. En la obra de la vivienda común se resuelve fácilmente, pero por ahí si estamos hablando de edificios altos puede aparejar un problema. Entonces, bueno, si bien la respuesta no es tan simple, lo que los insto es a decir esto, bueno, este material tiene esta conductividad, este material tiene esta conductividad, yo necesito tal transmitancia del paquete completo, hago el cálculo y ahí puedo evaluar qué me conviene en el costo. Gracias, doctora. Hay una pregunta más de Julita Sosa, que le agradece por su exposición y le pregunta Gracias. si cuando hablamos de sustentabilidad hablamos también de economía. Sí, sí, totalmente. Como les decía al principio, son 3 los pilares de la arquitectura sustentable: el económico, el social y el ambiental. Hoy día hicimos énfasis en el ambiental. En el económico, hoy en día se está escuchando mucho más, que tiene que ver con lo que se habla de la economía circular, es decir, que todo elemento, todo material que yo incorpore en la arquitectura tenga un análisis desde la cuna hasta la cuna, como es el análisis del ciclo de vida, ¿sí? Se analiza la parte, digamos, un proyecto de arquitectura sustentable, holístico, tiene que analizar esta parte de la economía. ¿Cómo va a impactar ese edificio en la economía del lugar donde lo estoy ubicando? Si me va a dar trabajo a gente del lugar, si me puede generar problemas, o sea, esta parte económica que por ahí como arquitectos y como hacedores del hábitat nos cuesta más acercarnos a ese aspecto, pero sí tiene que estar considerado. Genial. Una pregunta más. Sí. Acá dice, ¿existen normas que certifiquen una edificación sostenible y sustentable? Y si existen, ¿qué empresas o instituciones lo hacen? Ay, no te escuché la última parte, perdón. Si existen estas normas, ¿qué empresa o institución lo hacen? Sí, acá tenemos en lo que es la certificación, tenemos que diferenciar 2 cosas. Primero tenemos la certificación o lo que es la calificación de eficiencia energética, que es un aspecto del edificio, ¿sí? Y tenemos lo que es la certificación o la calificación ambiental sustentable,
que va a abarcar todos estos aspectos que hemos comentado, ¿sí? Como certificación energética en el país hay un programa nacional que es la certificación energética de viviendas. Hoy en día está reducido a lo que es vivienda, que obviamente no es menor y es un gran paso, ¿sí? Pero es eso, eficiencia energética de la vivienda. Y se evalúa específicamente lo que va a ser la energía operativa, ¿sí? No se va a tener en cuenta, o no tiene en cuenta en este momento, no tiene en cuenta todo lo que hablábamos de energía incorporada de los materiales o de los otros aspectos de la sustentabilidad. Eso en cuanto a lo que es certificación energética. Y en lo que es certificación de sustentabilidad o calificación de sustentabilidad, hay muchas metodologías internacionales, como por ejemplo es LEED, BREEAM, WELL, que hacen una evaluación del edificio de manera holística, considerando los aspectos de la sustentabilidad. Entonces, sí tiene en cuenta de dónde sale ese material, sí tiene en cuenta el ciclo de vida de ese material, va a tener en cuenta el consumo y el uso del agua de ese material, va a tener en cuenta qué espacios, qué disposiciones tienen para la persona que acude a ese edificio, por ejemplo, si es un edificio institucional, si tiene, por dar un ejemplo, un lugar específico para poder dejar las bicicletas, ¿sí? Entonces, si yo como institución estoy propiciando o estoy alentando que la gente utilice la bicicleta en vez del vehículo, bueno, ¿qué le estoy dando también a esa persona para que lo utilice? Bueno, un estacionamiento de bicicleta, camerinos o duchas para que pueda esa persona, si lo desea, cambiarse, darse una ducha antes de ingresar a trabajar, etc. O sea, hay, digamos, diferentes metodologías que me permiten certificar los edificios sustentables. Hoy en día LEED es a nivel mundial muy conocido y muy utilizado. Ahora bien, saliendo de esta situación y de esta necesidad por ahí de certificar la sustentabilidad, tenemos que tener ojo y tener buen conocimiento. ¿Para qué? Para no caer en decir, bueno, este edificio tiene un certificado LEED oro, por decir algo, es sustentable. No, porque se ha comprobado que hay edificios que son certificados que no terminan de ser sustentables, ¿sí? Entonces, tenemos que tener el conocimiento y el criterio para poder nosotros discernir si nuestros edificios o ese edificio que queremos ver o que queremos evaluar es realmente sustentable. Hay, para responder y para cerrar a esta pregunta, hay numerosas metodologías a nivel mundial que se pueden aplicar en la Argentina. No tenemos que perder la mirada regional. Por eso es muy importante este programa que les decía de certificación energética de viviendas que se está realizando a nivel nacional. Bien, doctora, dos últimas preguntas que nos hicieron. Una es que querían saber cómo se llama el último proyecto que mostró en su presentación, y la otra en relación con la celulosa inyectada. ¿Qué relación tiene la aislación con el polietileno, con la celulosa? Y porque no sabía si hay algo establecido. La celulosa inyectada tengo entendido que es similar al poliestireno. A ver, cualquier material, como yo les decía, hay mucha oferta de materiales aislantes. Lo que tienen que buscar en un material aislante es dos cosas: poca densidad, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, a comprar el poliestireno expandido y les ofrecen para aislación el poliestireno expandido de alta densidad, les están queriendo vender algo más caro, porque en realidad sirve el de menor densidad, ¿sí? Entonces, si la celulosa inyectada, la celulosa inyectada cumple con este requisito de poca densidad. Uno es ese, y el otro requisito que tiene que tener un material aislante para funcionar como tal es muchas burbujas de aire
en sí mismo. ¿Por qué? Porque esas burbujas de aire son las que permiten o las que realmente trabajan haciendo de resistencia a ese flujo de calor que quiere atravesar ese muro. Entonces, no lo he estudiado muy en detalle, pero lo que tengo entendido es, o sea, sí lo sé, es que la celulosa inyectada cumple con estas dos grandes características que tiene que tener cualquier material aislante: baja densidad y mucho aire en su composición. Y ahí habían preguntado cómo se llamaba el último proyecto que mostró en la presentación. Ah, sí, acá lo tengo. A ver, ahora les digo. Centro Omega para una vida sostenible. Es de Rhinebeck, en Nueva York, Estados Unidos. Centro Omega para una vivienda sostenible. A ver, se los copio en el chat. Ahí, así les queda. Genial, doctora. Ahí damos al cierre con el espacio de preguntas. Bueno, les agradezco por la invitación. Les agradezco a todos los que han estado escuchando, que se han quedado. Bueno, y no quiero abusar más de su tiempo, así que aquí ya. Bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad, excelente disertación. Veo por los comentarios que están todos muy, muy contentos, así que muchísimas gracias. Y a aquellos estudiantes de ingeniería civil, bueno, de la arquitectura también, que se quieran sumar a alguna otra charla, están todos más que invitados. Y especialmente a los de ingeniería civil, si quieren investigar un poco de lo que es la asociación, y sumarse, también están muchísimo más que invitados todos y todas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y especialmente a vos, Victoria, por la excelente charla. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día y feliz, buen fin de semana larguísimo. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Chao, nos vemos.